Bendiciones, buenas noches, que el Señor les bendiga grandemente. Aquí estamos una vez más para pregonar la palabra de Dios con respecto a lo que es conquista, ¿no? Hemos estado hablando mucho sobre lo que es conquista. Quien les habla, profeta y apóstol Leticia Barbero González, de aquí de Coín, del Ministerio Internacional Manantial de Aguas Vivas, aquí de España. Amén. Hoy vamos a tener una invitada muy especial, la pastora Yesenia de México. Ella va a estar con nosotros compartiendo la palabra. Amén. Mientras tanto, vamos hasta que empiecen a conectarse, vamos a leer un poco, vamos a hablar un poco de lo que es conquista. Amén. Hemos hablado diversas cosas sobre lo que es conquista. Pero vamos a hablar sobre la conquista y retención de la primogenitura de Dios. Amén. Entonces, vamos a leer Génesis 25, capítulo 25, del 19 al 26. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac tenía, el versículo 20 dice, Isaac tenía 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán. Y dice el 21, Isaac oró a Jehová por su mujer Rebeca, que era estéril, lo aceptó Jehová, y Rebeca concibió. El 22, pero como los hijos luchaban dentro de ella, Rebeca pensó, si es algo así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y Jehová le respondió, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, habían gemelos en sus vientres, y el primero salió rubio, que era todo velludo, como una pelliza, y lo puso por nombre Esaú. Después salió su hermano, y trataba de su mano al talón de Esaú, y le pusieron por nombre Jacob. Amén. Entonces, vamos a esperar un poquito para que la gente se vaya conectando. Amén. Y ya le vamos a dar pasada a la pastora para que pueda dar la palabra. Entonces, Satanás quiere tener a las personas compitiendo una con otra, siendo violentas, tratando de alcanzar lugares címeros, en cualquier lugar donde puedan utilizar su autoridad sobre los demás. A esto se le llama sometimiento. Esto es nosotros como hijos de Dios tenemos que tener identidad, pero lamentablemente cuando no tenemos identidad totalmente definida, muchos nos quieren someter bajo su pie, ¿no? Como ejerciendo autoridad, como decir autoridad, pasándose de la autoridad que Dios le ha dado, más decir autoridad humana que otra cosa. Entonces, ser el primero ha sido un hecho considerado importante desde el Antiguo Testamento, y la primogenitura tenía un reconocimiento, y este término se ha usado para identificar al primero que nace, y ya sea una familia. Esto lo vamos a encontrar en Génesis 25 al 13. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito fue Ismael, el segundo fue Nabiot, luego Sedar, Abdeel, Mibsam. En Levítico 27, versículo 26 dice, pero el primogénito de los animales que por primogenitura de Jehová nadie lo dedicará, sea buey, oveja, de oveja es. Amén. Esto es una introducción. También puede ser empleado en forma colectiva, refiriéndose al primogénito de una nación. Pero tenemos que tener bien en cuenta algo, que el hijo mayor o primogénito tenía privilegios especiales dentro de una familia. Recibían la bendición familiar especial que denotaba liderazgo espiritual, liderazgo social y una doble porción de las posesiones del padre, o de la doble la que recibían sus hermanos. Esto lo encontramos en Deuteronomio 21, versículo 17. Entonces, esta bendición, el primogénito podía perderla por 2 razones importantes. Como resultado de sus malas acciones, eso lo vamos a ver en Génesis 35, versículo 22, o si decidía vencerla. Amén. Entonces, Dios reclamó como suyo a todo Israel y sus posesiones, tal como lo ejemplificaba el libro del profeta Jeremías, capítulo 31, versículo 9.
Gloria a Dios. Que se me traba. Gloria a Dios. Entonces Dios clamó como suyo al pueblo de Israel y sus posesiones, tal como lo ejemplifica el libro del profeta Jeremías, capítulo 31, versículo 8. Bendiciones, bendiciones para los que se van conectando, bendiciones Pastor Eloy, Eli, bendiciones. Y no alcanzo a mirar mucho más arriba. Vale. De condición biológica a convicción. Muchos pensarán que en una cuestión de primogenitura todo dependerá si nacemos primero o segundo. Aspecto que no podemos regular, pues resulta imposible para una persona decidir el lugar numérico que ocupará en el nacimiento de su madre. El texto inicial nos revela que cuando Rebeca concibió, dio a luz, concibió, le dio el privilegio de quedar embarazada de mellizo, acto biológico que tuvo una connotación espiritual primaria. El hecho de ser estéril podía concebirse debido a la oración intercesora de Isaac, que era el primogénito de Abraham y de Sara. Entonces, el cual tuvo también la bendición y el reconocimiento de Dios. Amén. Entonces, Rebeca se sentía desde el embarazo las luchas. O sea, Rebeca siempre sintió que entre sus hermanos, entre sus hijos, siempre iba a haber uno más fuerte y otro más débil. Entonces siempre iban a luchar, como decir, ella me imagino que se debe haber asustado, que el vientre se te mueve y que empiecen pataditas para acá y pataditas para allá y que uno no se dé cuenta, ¿no? Es imposible porque lo siente. Entonces dice que el que nos conoce desde el vientre de nuestra madre es el mismo Dios. Entonces, dos naciones hay en tu seno, dos pueblos divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y aquí Dios se está refiriendo a los dos pueblos. Edom, antiguo reino sudeste de Judá, caracterizado por ser un pueblo soberbio de corazón, e Israel, cuyas relaciones no fueron nada amistosas. Esaú servía a Jacob porque este último ganaría la primogenitura y la bendición de su padre Isaac. El nacimiento de Jacob evidenció la lucha de ese gemelo por recibir la primogenitura. Cuando Esaú nació, pudo ver la mano de Jacob. De ahí su nombre hebreo, el que toma por el calcañar o el suplanta. Traba el tabalón de su hermano. Siempre sabemos que estos dos pueblos, entre Judá e Israel, siempre hubo un conflicto, ¿no? Pero bueno, esto es lo que nosotros tenemos que cuidar. Tenemos que conquistar lo que es la primogenitura. Tenemos que conquistar y retener la primogenitura delante de Dios. Amén. Ahora le vamos a dar la entrada a la pastora Yesenia. Gloria a Dios. Señor, tu mano. Gloria a Dios. Saludos, Brian, profeta Brian, que el Señor te bendiga. Listo, ¿me ves? No la veo, pero yo si la escucho no se da problema. Pero me escuchas bien. Sí, lo escucho. Y seguramente mis hermanos también la ven, pero el problema creo que es mi teléfono, vamos. Ok. No se da problema. Bueno. Aquí estamos. Okay. Bendiciones. Bendiciones, profeta. Un honor que esté hoy de invitada en su plataforma y compartir la palabra que Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo, nos permite compartir a través de esta red. Y un honor, una bendición estar aquí. Amén. Compartiendo la verdad. Gloria a Dios. Bueno, que usted me dice. Es toda tuya la plataforma. Ok, muchas gracias. Como tú quieras, si quieres interactuamos, eso ya queda a cuenta tuya. Sí, se puede, sí, para edificarnos unos a otros, como dice la palabra.
para eso estamos, para edificarnos unos a otros. Amén. Y siguiendo con la conquista, ya ve que está en ese camino de la conquista, preguntándole al Señor durante toda una semana, hermana profeta, qué podía compartir si era tierra de conquista y cómo entrar a la tierra prometida. Y el Señor me revelaba, me dice, pues habla de mí, me dice el Señor, habla de mí, comparte de mí, enseña de mí. Y yo, ok, Señor, pues hablaré de ti. Le dije, pero pues dame una palabra que sea de conquista, que sea de entrar en la tierra prometida, para seguir la enseñanza, ¿verdad? Que se nos ha estado compartiendo con los demás hermanos. Y el Señor me comparte esta palabra que está en Primera de Samuel, que cuando David mata a Goliat, David les contesta, dice, no se preocupen por este filisteo, dijo David a Saúl, yo iré a pelear contra él. Pero sin embargo el rey Saúl le dice, no seas ridículo, no hay forma de que puedas contra ese filisteo y ganarle, pues menos, ¿verdad? Eres tan solo un muchacho. Tal vez como él lo veía, ¿verdad? Físicamente, pues era un muchacho inexperto, sin entrenamiento, sin fuerza, tal vez él lo veía sin ningún valor, sin confianza, sin nada. Más sin embargo, David le responde y le dice que ha luchado con bestias salvajes y las ha vencido, incluso con leones, y que el Señor le ha dado la fuerza y la gracia para poder vencerla, que el Señor ha estado con él siempre y que por eso él ha vencido. Y el Señor me revelaba que así como estuvo con David en ese momento, siempre ha estado con cada uno de nosotros. Amén. Desde el inicio de la creación, desde el principio, como dice su palabra, la palabra era Dios. Estaba con Dios y era Dios. Así nos dice. La palabra estaba. Y por la palabra fueron hechas todas las cosas. Y para la palabra fueron hechas todas las cosas, dice su palabra. Y ese gigante tenía sometidas a todas las personas, las tenía atemorizadas, las tenía oprimidas, calladas, que nadie se le podía enfrentar. Y por esa razón ese gigante se creía tan poderoso, invencible, porque nadie lo podía enfrentar. Nadie tenía el valor, ni la confianza, ni la valentía para ir a pararse siquiera a unos cuantos metros de él para enfrentarlo, sino que al contrario, estaban todos llenos de temor, de miedo, sin valor, que no podían pararse. Pero David, al tener al Señor, le contesta. Disculpa, que se salió. Gloria a Dios. Creo que la pastora se ha salido. Vamos a esperar que se vuelva a conectar y le vuelvo a mandar la solicitud. Gloria a Dios. Ahora te lo mando. Pero no me apareces para enviártelo. Pastora, no me apareces para enviártelo. Ahora sí. En el nombre de Jesús. ¿Ahí? Ahora sí. ¿Sí me escuchas?
¿Me escuchas, verdad? Sí. Ah, bien. Yo también te escucho y te veo porque tengo mi móvil frente a mí y tengo la compu al lado porque no te veo en mi móvil, pero en la compu sí. Ok. ¿Seguimos? Vale. Sigamos adelante. Ok. Y entonces David le contesta a Saúl que así como ha estado el Señor antes con él, pues así lo estará ahora al enfrentar a ese gigante filisteo, que confíen en él. Entonces él va a enfrentar, le dice a Saúl que se ponga su armadura, le da su armadura, lo visten, pero sin embargo la armadura es muy pesada para él y se la quita y va sin armadura más que únicamente con su palo de pastor y su resortera y recoge 5 piedras a enfrentarlo, a enfrentar a ese gigante. El gigante empieza a blasfemar, a insultar, tal vez a menospreciar, de ver como un pequeño muchacho sin armadura, sin entrenamiento, sin fuerza también. Tal vez él lo veía así, insignificante para sus ojos, a los ojos del gigante. Y se burlaba de él y blasfemaba. Sin embargo, David iba confiado, caminando hacia él. Y le dice el gigante, ¿cómo? ¿Por qué vienes? ¿Qué crees que con tu palo me vas a vencer? Y David le responde, tú vienes contra mí con espada, con jabalina, pero más yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Amén. Y eso fue lo sorprendente, eso fue lo que a mí me expandió como que la mente y me dice el Señor, yo soy quien estaba con David, yo soy quien estuve con Josué, con Caleb, yo soy quien estoy desde el principio y estoy y estaré siempre. Entonces, me da esta revelación el Señor y me dice, al David enfrentarlo con esa confianza, con esa valentía, a ese gigante, incluso siendo tan grande, tan poderoso, tan fuerte y todo armado, imagínense la sorpresa de ese gigante al ver a ese muchacho tal vez a sus ojos insignificantes, pero sin embargo lo enfrentó con la palabra, al decirle, yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el cual tú has desafiado. Ahora él te vencerá a ti y yo te mataré. Él te conquistará a ti, mas yo te mataré. Amén. Por cuanto lo has desafiado. Y esto es wow, o sea, yo dije, wow, Señor, muchas gracias, Señor, por esta gran revelación que me das. Y quien no creía en él, pues tal vez estaban todos asustados, como en el principio que estaban todos asustados y oprimidos ahí, que nadie temían todos enfrentarlos. Pero sin embargo, David fue sin nada a enfrentarlo más que con la palabra y la roca y su palo. Y el gigante le dice, ¿a poco crees que me vas a vencer? Pero no era él, realmente ya no era David. Al David, al abrir su boca y declarar que iba en el nombre del Señor, ¿pueden imaginarse ustedes la sorpresa de ver a ese muchacho y decirle, ¿cómo es posible? Ver la confianza, ver la valentía, ver que no tenía temor al enfrentarse, ni temor a morir, de que él lo fuera a matar. David se paró ahí confiado frente a ese gigante y le dijo, vengo en el nombre del Señor de los ejércitos. Y él Te voy a volver a enviar la solicitud, mi amada, porque te sacó otra vez. Gloria a Dios por la palabra. Ahí estamos de vuelta. ¿Ahí? ¿Me escuchas? Sí, estamos de vuelta. Ok. Entonces, ver a ese muchacho ahí sin ninguna armadura, sin nada más que declarando la palabra en el nombre del Señor, que él iba a enfrentarlo
en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, ver la sorpresa de ese gigante, de decir, ¿cómo es posible que este muchacho insignificante venga a hablarme a mí, venga a enfrentarme a mí, sin armadura, sin nada? Yo creo que eso le causó asombro y sorpresa, pero al ver al ver que David declaraba la palabra, entonces eso fue lo que le abrió los ojos al gigante, y ya no vio a David, vio al Señor, la presencia del Señor, la fuerza del Señor, y eso fue lo que paralizó a ese gigante, eso fue lo que lo paralizó a ese gigante y lo enmudeció, y por consecuente David pudo matarlo, porque ya no era David, ya no era ese muchacho sin armadura, sin nada. Y la piedra que David lanzó era la palabra del Señor, porque el Señor es la palabra y el Señor es la piedra, lo dice en su palabra. Y a esto voy con que, pues en nosotros está ese mismo espíritu del que habla el Señor en el Antiguo Testamento, que tenían David, que tenían Josué, que tenía Caleb, ese espíritu, el espíritu del Señor que estaba con ellos, porque ellos le creyeron, ellos le confiaron, tal como lo hizo David. El Señor tenía la relación con David y el espíritu del Señor estaba con ellos. Es por eso que tenían ese poder de hablar, ese poder de enfrentar, esa valentía a cualquier gigante, porque su confianza estaba en el Señor, porque el Señor es la palabra y es la roca. Entonces, pues, por eso tenían éxito en todos, y eso es lo que me dice el Señor: habla de mí, llévalos a mí, guíalos a mí, revélales mi nombre, revélales mi verdad, y eso es lo que quiero compartirles, profeta Leti, porque ay, me llena a mí, quiero que también sea de bendición para ustedes, tal como lo es para mí. Entonces, el Señor me dice, y era mi espíritu en ese entonces, y es mi espíritu hoy el que está con ustedes. Cuando creen en mí, cuando confían en mí, yo les quito, conmigo vencen todos esos gigantes al enfrentarlos con la palabra, porque está escrito que el Señor enfrentó al mismo Satanás con la palabra, y el diablo huyó de su presencia cuando lo estaba tentando en el desierto. Entonces, esa es la revelación del día de hoy, que cuando nosotros enfrentamos al enemigo, ya sea con problemas, ya sea en enfermedad, en dificultad, en cualquier circunstancia que se nos presente, por más gigante que sea, si nosotros estamos con el Señor y el Señor está en nosotros, y nuestra confianza y nuestra valentía está en el Señor, ¿quién más puede ganar? Si el Señor es la palabra, el Señor es la roca, el Señor es la victoria, y en Él somos más que vencedores. ¿Por qué habríamos de temer? Dice la palabra en el Salmo 27. El Señor es mi escudo, el Señor es mi fortaleza. ¿Por qué habría de temer? ¿Por qué habría de temblar? Entonces, cuando nosotros le creemos al Señor, confiamos en Él, y lo hacemos nuestra roca, en palabra, en pensamiento, en hechos, en declaración. Él nos da esa confianza, Él nos da esa valentía, Él nos va llenando de su amor, y así es como es que podemos enfrentar a cualquier gigante que se nos presente. Y está vencido ese gigante. Y entonces ya no hay necesidad de que nosotros peleemos tal como lo hizo David. David solamente declaró la palabra, que iba en el nombre del Señor, mas no dijo blasfemias, no lo enfrentó con armas, no lo enfrentó con violencias, ni siquiera se puso una armadura para enfrentarlo, ni siquiera se protegió, porque él sabía quién era el que estaba con él y quién era David en él. Entonces, por eso es que él tenía esa confianza, esa valentía de saber quién ganaría, quién lucharía esa batalla y quién saldría vencedor. Ya él solamente declaró la palabra, que es el Señor, y aventó la roca, que es el Señor, y eso fue lo que venció al gigante. Y ese es el mismo poder que nosotros tenemos ahora cuando declaramos la palabra.
cuando lanzamos esa roca que es la palabra, que está en el nombre del Señor Jesús, porque dice su palabra, que Él es la roca, que Él es la justicia, que Él es la palabra desde el principio. Entonces nosotros podemos ver ahora ese mismo poder, esa misma verdad, esa misma roca, y de la cual podemos tomarla y declararla. Y así se ven todos los gigantes, por más temerosos, por más oprimidos, por más callados que estemos, si nosotros nos esforzamos en ser valientes y declarar la palabra, ya no somos nosotros quien luchamos, ya es el Señor quien pelea la batalla, y esos gigantes ya se callan, se enmudecen, se paralizan y no les queda de otra más que irse. Y entonces es cuando vamos de conquista en conquista, es cuando vamos. Ahí estamos de Ahí me vuelta. ves. ¿Sí estamos? Ahora estamos de vuelta porque se había salido. ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí, ahora sí, te escucho. Okay. Entonces, cuando nosotros tomamos la palabra y la hacemos de nosotros, seguimos sus instrucciones como se nos dice, como se le dice a Josué en la palabra que haga de él, que no se separe de su libro de instrucciones, que lo medite día y noche y que esté siempre en su corazón y en su palabra, en su decir, en su declarar, en su profetizar. Nosotros tenemos la misma instrucción el día de hoy, cuando le creemos al Señor, cuando confiamos en el Señor. Es por eso que podemos avanzar y conquistar cada vez territorio, cada vez tierras, porque es el Señor el que va en nosotros, es su presencia, es su valentía, es su esfuerzo, y Él tiene todas las batallas ganadas. Amén, gloria a Dios. Y entonces, pues, sí, pues gloria a Dios, gloria a mi Señor Jesús, mi Salvador, que es el que me da esta palabra. Y entonces nosotros lo único que tenemos que hacer es que esforzarnos y ser valientes en declarar su palabra. Y aunque estemos temblando de miedo, aunque estemos angustiados, aunque estemos oprimidos, deprimidos, ansiosos, cualquier situación que estemos pasando, si nosotros nos esforzamos un poquito en declarar la palabra, en hablarla, Él es el que va a luchar esas batallas, Él es el que va a vencer todas, porque ya no somos nosotros luchando, es Él luchando esas batallas. Él es su presencia, es su amor, el que va a vencer a esos gigantes, el que les va a decir, váyanse de aquí, como dice su palabra. Si tuviéramos un fe del tamaño de un grano de mostaza, le diríamos a la montaña, muévete, y la montaña se movería, pero es esa fe que Él nos da, es ese poder que Él nos da, pero es cuando Él está en nosotros, cuando nosotros creemos en Él, le seguimos. Gloria a Dios. Qué lamento. Es que no sé si es mi internet, pero me la saca cada 2x3. Ahí estamos de vuelta. Yo no sé si es mi internet o es el... Pero la verdad es que nos saca. Sí, te veo de vuelta. Ahí estamos. No entiendo por qué. Estuve orando toda la mañana que nos diera el favor y su éxito en todo lo que hagamos y declaremos. Amén. Y el Señor sí lo está haciendo, lo está haciendo. Amén. Y entonces en nosotros nos queda eso, o sea, la responsabilidad de nosotros es declarar su palabra, a pesar de que el gigante sea muy grande, declaremos la palabra, que es la palabra del Señor, que es la roca del Señor. Él es el que se encarga de pelear cada batalla. Nosotros no solamente nos queda confiar en Él, poner nuestra confianza en Él,
sin temor, sin excusa, con esa fe inquebrantable que tenían Josué, que tenía Caleb, que tenía David. Pero cuando nosotros confiamos en el Señor va incrementando esa fe, se va Me lo saca. Dios. Mi amada, avísame cuando estés conectada, así te mando la solicitud. A ver. Bueno, vamos a esperar que la pastora se vuelva a conectar, así le mando la solicitud. Bueno, tenemos que entender esto, ¿no? Que por más que se levanten gigantes en nuestras vidas, quizás sea un problema, quizás sea algo en nuestras vidas que no está arreglado y tenemos un gigante. Tenemos que entender que en el poderoso nombre de Jesús todo se sujeta. Entonces podemos vencerle. Estamos de vuelta. Ahí estamos de vuelta, pastora. Vamos a vencer igual, no se haga problema. Ojalá y no. Vamos. El Señor primeramente el Señor no. Bueno, y es a lo que me llevó el Señor, a revelar esto, a declarar su palabra, a que estemos temblando de miedo, aunque estemos intimidados, y el enemigo utilice cualquier persona, porque incluso va a utilizar hasta la persona más cercana contra nosotros, para desanimarnos, para hacernos retroceder en la fe, para que no le creamos al Señor, para que no creamos que Él vino a salvarnos, a darnos ese poder, esa identidad de hijos, como ahorita lo decía el profeta, que si nosotros nos revestimos de esa identidad de quiénes somos en el Señor nos va a revelar que somos sus hijos y nos va a dar la salvación, nos va a limpiar de toda la inmundicia del mundo que estuvimos. Amén. Y nos va a dar su identidad en la nueva criatura de la que se habla en su palabra. Y vamos a ser ahora esa nueva criatura, pero en Él, porque Él ya nos da su Santo Espíritu, y el Santo Espíritu nos va a guiar a través de sus enseñanzas, a llevarnos al principio de lo que se nos fue robado, porque ciertamente dice la palabra que Dios dijo que si comían del fruto del conocimiento del mal, ciertamente moriríamos. Y entonces es que desde el principio, pues al comer ese fruto, Adán y Eva, ciertamente estamos muertos porque comimos de ese fruto y somos la descendencia de ellos en esta tierra. Entonces, cuando viene el Señor Jesús, viene a regresarnos todo lo que se nos había robado, viene a darnos esa nueva identidad de hijos de Dios, a revestirnos de su santidad, a mostrarnos el camino de regreso a la casa, al paraíso de Dios Padre, a decirnos la verdad, que Él es la verdad, que si lo seguimos a Él y confiamos en Él nos va a dar, nos va a revelar la verdad de quiénes somos en realidad, y nos va a dar la vida, la cual se nos quitó, se nos fue robada a través de engaños, de mentiras. Y si nos ponemos a analizar, en este mundo solamente hay eso, hay engaño, hay mentira, hay enfermedad, hay muerte, que eso es lo que nos
mantiene paralizados, nos mantiene callados, nos mantiene oprimidos y esclavizados, porque creemos que vamos a morir cuando en realidad pues ya estamos muertos, porque somos la descendencia de Adán y Eva. Y cuando viene el Señor a mostrarnos que Él es el camino, que Él es la verdad y la vida, es cuando nosotros, al seguirlo, nos vamos a limpiar de toda la inmundicia del mundo y Él nos va a mostrar el camino, nos va a decir la verdad y nos va a regresar esa nueva vida, la vida eterna que en realidad se nos fue robada. Pero pues nosotros tenemos que esforzarnos y ser valientes en creerle, en seguirle, así como lo hicieron los antiguos de su palabra, que creyeron en él, confiaron en él y siguieron en él. Y es por eso que cada uno de ellos tenía esa conquista, iba conquistando territorios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, enfrentar a esos gigantes con la palabra del Señor Jesús, revestirnos de su palabra, revestirnos de su justicia, cubrirnos con su fe, creerle a Él, que Él es el Santo Espíritu, que Él es la vida eterna, que Él es la justicia, que Él es la verdad, que Él es el amor, que Él es la paz, porque el Señor Jesús no enfrentó a nadie con blasfemia, con violencia, con armas, sino Él solamente enfrentó a sus enemigos con la palabra hablada. Y entonces, al decir esto, es la instrucción que nos deja, así es como nosotros podemos vencer todos esos gigantes y conquistar territorio e ir de conquista en conquista y de victoria en victoria. Pero es a nosotros a quien primero tenemos que conquistarnos. Y cuando nos conquistamos, es que vamos a ir de victoria en victoria. Pero solos no podemos. Tenemos que hacerlos con Él. Como lo dice en su palabra, el Señor estaba conmigo. Cuando, dice David, cuando vencí a ese oso, cuando enfrenté a ese león, el Señor fue el que le dio la victoria. El Señor fue el que le dio la victoria a través, al enfrentar a ese gigante. El Señor fue el que lo venció. El Señor fue el que conquistó ese territorio. Y David lo mató, lo dice en su palabra. Entonces así nosotros podemos tomar esa identidad de quiénes somos en el Señor y quién es el Señor en nosotros. Y Él es el poderoso, Él es el que vence todo, Él es el que conquista. Y nosotros ya nada más nos cubrimos de su identidad, nos cubrimos de su gracia, nos cubrimos de su éxito, de su valentía, de su esfuerzo. Y vamos a ir conquistando territorios tal como lo hicieron sus profetas. Pero Él nos dice, ¿qué quiero yo de ti? Yo nada más quiero que tengas una relación conmigo, que platiques conmigo, como lo dice David en su palabra. Que el Señor le dice, mi corazón dice, que quiere escucharlo. Y el Señor le responde, ven y platica conmigo. Y David le dice, aquí estoy. Pero es lo único que quiere nuestro Señor Jesucristo, que platiquemos con Él, que confiemos en Él. Él nos va a mostrar la verdad, Él nos va a llevar por su camino y Él nos va a dar la vida eterna. Y en Él vamos a ser más que vencedores. Vamos a vencer a todos esos enemigos que se nos puedan enfrentar, que se nos puedan levantar. Porque el enemigo está en el mundo, pero dice la palabra que Él ya venció al mundo. Entonces, están vencidos todos los enemigos. Cuando nosotros nos refugiamos en el Señor, cuando nosotros creemos en el Señor Jesús, Él vence todos esos, Él ya venció todos esos enemigos. Nada se le puede enfrentar al Señor, porque Él es la armadura, Él es el calzado de la paz, Él es el cinturón de la verdad, Él es la coraza de la rectitud, Él es escudo de la fe, Él es la corona, el casco de la salvación, Él es la palabra, que es la espada del Espíritu. Entonces, a nosotros solamente nos queda refugiarnos en Él y enfrentar esos gigantes que se nos puedan levantar y nos quieran intimidar y creer que no somos nada, que estamos vencidos, que no tenemos valor, que no somos suficientes tal vez, pero si nosotros tenemos a nuestro Señor Jesús, ¿quién podrá con nosotros? Dice su palabra. Y así es como Él venció con su palabra y Satanás huyó. Y así es como esa instrucción es la que nos da.
Si declaras mi palabra, todos los enemigos huirán, porque Él es el que está hablando, Él es el que está venciendo. Entonces, a nosotros nos ha dado ese poder, nos ha dado esa identidad al Él venir, al Dios Padre enviar a su único Hijo y bendecirnos con esa salvación en ese sacrificio que hizo Él. Ahí ya venció a todos los enemigos y a nosotros solamente se nos da por gracia, por amor, esa salvación. Entonces dice, ¿por qué buscar? ¿Por qué buscar en afuera alguna otra victoria? ¿O por qué creer que por nosotros podemos vencer a todos esos gigantes cuando Él es el único, con el único que podemos vencer? Que su palabra dice que sin Él no podemos hacer nada. Y sí, realmente sin Él no podemos hacer nada, porque lo queremos hacer por nuestro entendimiento, por nuestras fuerzas, por el conocimiento que tenemos, pero sin embargo no podemos vencer, no podemos enfrentar, porque el enemigo nos quiere intimidar por todo, por lo más mínimo nos quiere intimidar, mantenernos esclavizados y oprimidos, y que no conquistemos la tierra prometida, que no entremos a esa tierra prometida. Y esa tierra prometida es el Señor Jesús. Cuando nosotros lo tomamos, Él nos acepta, cuando nosotros escuchamos y le creemos a Él, Él nos acepta en su corazón, nos da su identidad, nos da su amor, nos limpia, nos purifica, nos pasa, sí, por ese fuego que dice que ese fuego purificador a través de circunstancias que creemos que vamos a perder o que vamos a morir, mas sin embargo no, cuando estamos con Él, Él nos va a dar esa vida eterna que habíamos perdido. Amén. Pero nosotros creemos que vamos a perder cuando en realidad dice Él que vamos a ganar la vida, que si no estamos dispuestos a perderla, pues entonces no somos de Él. Él se refiere a que vamos a perder esta vida, es la vida que creíamos que teníamos en este mundo, pero no es así. Lo único que vamos a hacer es ganar la vida que se nos había robado. Es ganar la victoria de poder entrar a esa tierra prometida que es Él, esa tierra prometida que se nos robó en algún momento. Pero si no nos esforzamos, si no somos valientes, si no podemos declarar su palabra, si no tenemos un corazón dispuesto a seguirlo, a creer, a confiar en Él, a pesar de que creamos que nos vamos a morir, que vamos a perder familia, que vamos a perder las riquezas de este mundo, si no estamos dispuestos a perder nada de eso, pues obviamente no vamos a poder. Porque Él dice que si no estamos dispuestos a perder eso, entonces no vamos a ganar la vida. Y Él es el único que nos puede dar esa vida. Él es el único Salvador que se nos ha revelado. Él es el único nombre que se nos ha revelado para que nosotros tengamos la salvación y volvamos nuevamente a esa identidad de hijos que habíamos perdido, que se nos había robado, que se nos había quitado a través de engaños, que nos tenían en esclavitud, creyendo que no éramos hijos de Dios. Y Él se nos revela, ese nombre se nos revela en su palabra, que Él es el único por el cual podemos llegar y obtener esa salvación. Y Él es el único nombre que hay, no hay ningún otro nombre. Me comentaba mi esposo, esa revelación es el nombre que se nos dio, que se nos reveló. Es el único nombre por el cual tenemos la salvación, que es Jesús. Si nosotros lo seguimos, tenemos todo, lo tenemos todo, aunque creamos que perdemos todo, no, en realidad lo ganamos todo, porque con Él se nos recupera, se nos recompensa, se nos devuelve la verdad, se nos devuelve la verdad de identidad de hijos que somos, se nos muestra el camino por el cual regresar a la vida eterna, a la casa de nuestro Dios Padre, y obtener nuevamente esa herencia de que somos hijos de Dios y que regresamos al paraíso y ya no vamos a perder nada, al contrario, vamos a ganarlo todo. Gloria a Dios. Pero es cuando decidimos creerle a Él, es cuando decidimos seguirlo, es cuando decidimos confiar tal como lo hizo David y enfrentar ese gigante, aunque era gigante y enorme y fuerte tal vez, pero si
él puso su confianza en el Señor. Y el Señor me decía, pero es el primer enemigo que tenemos que vencer, es la muerte, es el temor a la muerte, el temor a perder la vida. Ese es el primer enemigo que tenemos que vencer para poder tomar la identidad de hijos, porque estamos esclavizados en este mundo, estamos ignorantes de la verdad que es Jesús, estamos ignorantes de la salvación, ignorantes de la vida eterna, ignorantes de realmente la libertad, de que Él nos hace libres en verdad. Y si nosotros permanecemos ignorantes, si nosotros no escuchamos, no leemos, no creemos en Jesús, vamos a seguir ignorantes y por consecuencia vamos a seguir muertos en este mundo hasta que se nos dé ese corazón dispuesto nuevamente a creerle, a seguirlo, a creer en Él, a ser esforzados y valientes para seguirlo, para confiar, y se nos va a dar la victoria en todo. Amén. En todo, porque lo tenemos a Él. Ya no luchamos nosotros, ya no estamos solos, ya no estamos vencidos, ya no somos esclavos, ahora somos hijos. Al tenerlo a Él, realmente recuperamos esa identidad de hijos nuevamente que éramos antes. Y somos más que vencedores pero solo con Él, solo tener ese corazón dispuesto y obediente que se nos pide en la Biblia, que dice que si obedecemos en todo lo que Él nos dice, que en realidad si nos ponemos a analizarlo, todo lo que Él nos pide es bueno, nada es malo, no nos pide que hagamos el mal, no nos pide que tratemos mal a las personas, no nos pide, al contrario, nos pide que tratemos bien a las personas, que seamos íntegros en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestros hechos, porque dice que de nuestro corazón mana la vida y la vida es Él. Si nosotros tenemos al Señor Jesús en nuestro corazón, de nosotros solamente tiene que salir vida, tienen que salir palabras de amor, tienen que salir palabras de edificación, de perdón, de valentía, de esfuerzo, de creerle en Él, en esa fe que Él nos pide que tengamos. Y al momento de tener esa fe, por consecuencia se nos va a dar todo. Y como lo dice en su palabra, que Salomón solamente pidió sabiduría. Y me decía el Señor, eso es buscar primeramente el reino de Dios. Cuando nosotros buscamos primeramente el reino de Dios, que es su palabra y su justicia, que es el Señor Jesús, es cuando se nos va a añadir todo se nos va a añadir. Cuando nosotros le creemos al Señor y decidimos seguirlo y decidimos que Él pelee esas batallas y nos refugiamos en Él, a pesar de que nos estén atormentando, de que nos estén angustiando, de que nos tengan oprimidos, y nosotros declaramos de la palabra y le decimos, Señor, en ti confío, Señor. Tu palabra dice, Señor, que si clamamos a ti, tú vienes y nos ayudas. Y entonces eso es lo único que nos corresponde a nosotros, declarar la palabra, declararla, hablarla, decirla. Y el Señor ya se encarga de todo. Y eso es buscar primeramente el reino de Dios, cuando nosotros nos refugiamos en su palabra, Amén. Cuando le creemos a la palabra, cuando creemos en Jesús, es cuando se nos añade todo y realmente no perdemos nada. Aunque creamos que nuestra familia se alejó, perdimos nuestra familia, tal vez perdimos nuestra casa o perdimos nuestros trabajos, pero si nosotros le decimos y declaramos la palabra, Señor, yo sé que tú nos darás algo mejor. Señor, yo sé que en ti somos más que vencedores. Cuando nosotros nos refugiamos en Él nos devuelve todo en abundancia, dice su palabra, que Él nos da vida y vida en abundancia. Y cuando nosotros le creemos y confiamos en Él nos regresa todo multiplicado. Amén. Puede que nos regrese a las mismas personas, pero ahora transformadas, ahora con un corazón de fe, porque ya vio en nosotros esa fe, esa confianza en el Señor. Las personas ya ven que tenemos a Jesús en nosotros, y eso es lo que podemos dar. Damos amor, damos verdad, damos comprensión, compasión, generosidad. Entonces, cuando el Señor está en nosotros, es lo que podemos dar,
y las demás personas lo ven. Amén. Y es cuando pueden regresar esas personas tal vez que en algún momento perdimos, pero ahora regresan con una nueva mentalidad, con una nueva vista, porque el Señor ya se encargó también de esas personas, al ver el ejemplo en nosotros, al ver que el Señor nos transformó, que cambió nuestra mente, cambió nuestra actitud, cambió nuestras palabras, cambió nuestra confianza, que quitó nuestra rebeldía y nos dio su obediencia. Y esa obediencia no significa a la obediencia que conocemos nosotros de este mundo, que tal vez en algún momento creímos que era una obligación obedecer. No, yo lo veo así, que obedecer es escuchar al Señor y hacer lo correcto, Amén. aunque nadie nos vea. Con esa integridad, me decía el Señor en días pasados, con esa integridad fue con la que caminó Abraham, con esa confianza, con esa rectitud, con esa misma confianza que caminó Jesús, con ese amor, con ese que solamente daba amor, daba compasión, comprensión. Y así es como el Señor nos va a ir transformando a su imagen y semejanza, y es como vamos a poder compartir lo que Jesús nos da, lo que Jesús hace en nosotros, pero es cuando nosotros decidimos escuchar y hacer lo que Él nos dice, porque solamente nos va a pedir que hagamos cosas buenas, que es como lo dice su palabra, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y cuando nosotros seguimos, cuando nosotros hacemos el ejemplo de Jesús, Él se transforma en nosotros y nos da esa fortaleza, nos da esa identidad, ese amor, y es lo que nosotros podemos dar. Y vamos a ir de conquista en conquista con Él. Él es el que va a ir conquistando a nuestros hijos, a nuestras familias, a nuestros hermanos. Él va a hacer la obra en ellos. Ya no vamos a hacer nosotros por nuestras fuerzas, por nuestro entendimiento, por querer nuestra voluntad, ¿no? Él se va a encargar de todo, Él se va a encargar de transformar a las personas, y esas personas ya van a regresar transformadas a nosotros, llenas de amor, de identidad, de comprensión, que es lo que vamos a dar nosotros a través de tener la identidad del Señor Jesús en nosotros. Es lo único que vamos a poder dar. Y Él es el que va a conquistar toda esa tierra prometida. Y Él es la tierra prometida, la que se nos da nuevamente, la que se nos regresa al creer en Él, al declarar su nombre, al confiar en Él, al creer que es el Hijo de Dios, del Dios viviente, y que vino, que se hizo carne, que nació de vientre, y que se hizo carne, que se hizo hombre, y que nació y que caminó entre nosotros, y que murió y resucitó al tercer día. En esa identidad es que nosotros vamos a volver a ser esa nueva criatura, pero en el carácter nuevamente ahora de Jesús, y es lo que vamos a poder dar. Lo que Él dio es lo que nosotros vamos a poder dar. Y eso es, profeta, lo que el Señor me comparte, lo que el Señor me permite compartirles también a ustedes, lo que Él me revela, y se los comparto con todo el amor. Espero que sea de bendición, amén, que sea de revelación, que sea de edificación, y que siga de ejemplo esa valentía de David, esa confianza de David, ese esfuerzo de todos sus profetas, de la palabra, y pues en realidad todos ellos nos guían a nuestro Salvador, que es el Señor Jesús, y que si lo seguimos vamos a tener esa vida eterna, la cual se nos quitó, y vamos a entrar a esa tierra prometida en la cual se nos robó, y vamos a obtener todos esos frutos que se habla en la palabra, que eran frutos grandes y en abundancia. Esa donde fluye la leche y la miel, dice la palabra, y es donde nosotros podemos entrar con la identidad de hijos nuevamente, que Jesús vino a traernos, a recordarnos, y que a través de Él podemos nuevamente conquistar y podemos entrar confiados, porque Él ya restauró la relación con Dios Padre. Ya a través de Él fuimos perdonados y fuimos limpiados, porque Él ya pagó por todo. Y lo único que quiere Él es que regresemos a esa relación con el Padre, porque pues Él ya pagó por todo. Él ya nos hizo libres, pero pues es cuando nosotros
nosotros decidimos tener un corazón dispuesto y oyente a su palabra, a su enseñanza, a su verdad, a su camino y a su vida. Amén. Que se nos ha regalado por su amor únicamente, se nos ha dado únicamente por su amor. Amén. Pues, gloria a Dios. Y esto es lo que les puedo compartir a todos ustedes. Amén. Y pues una bendición, profeta, poder compartir esto que es del Señor. No, esto no es mío. Yo le pedí al Señor, Señor, confírmame que sea tu palabra, que sea tu verdad, lo que salga de mi boca, que sea tu enseñanza, que sea tu revelación, que ni por un instante vaya a ser esta carne, sino que seas tú, Señor, hablando a través de mí. Que seas tú compartiendo, Señor, tu palabra, que no sea yo. Y como le digo, profeta, espero que sea de bendición, de revelación y de valentía para confiar en el Señor, para seguir al Señor, independientemente de los gigantes que nos puedan presentar delante de nosotros. Si ponemos nuestra confianza en el Señor, Él se encarga de vencer todo. Amén. Por muy Gloria a Dios. por muy grandes y fuertes que parezcan esos gigantes o esas montañas, les podremos decir con el Señor que se quiten y se quitarán. Con esa fe, con Amén. esa fe. Es realmente es una gran verdad, porque si vamos a la palabra para nosotros es un manual de vida. Cuando dijiste del tema de los gigantes, hay mucha gente, como igual que nosotros también, que hemos tenido gigantes. Y cuando hemos comprendido que la lucha no es nuestra, que la lucha es del Señor y que Él lucha por nosotros, mientras nosotros sirvamos en lo que Él nos mandó, Él se ocupa de todo lo demás. Entonces nosotros vamos a poder conquistar y vamos a poder seguir caminando. ¿Por qué? Porque nosotros vencimos nuestros gigantes y así mismo vamos a seguir venciendo, y aparte de eso también vamos a hacer de testimonio para otros de que sí se puede vencer y que se puede seguir caminando. Porque cuando aparece el tema de la tierra, donde fluye la leche y miel, sabemos que es algo paralelo a lo que es el Señor Jesús en sí, porque es como tú decías, porque nosotros vamos caminando y vamos conquistando tierra y vamos llevando a la gente a la tierra prometida, o sea, estamos llevando a la gente a los pies de Jesús para que ellos también puedan beber, para que ellos también puedan comer. Entonces es realmente de Dios, porque esto, Él nos ayuda en cada batalla, Él nos ayuda en cada caminar, en cada situación. Nosotros vamos y decimos, Señor, ¿sabes qué? Me pasa esto, Señor, ayúdame, y Él nos da la fuerza, nos enseña a caminar, nos enseña a volar sobre la tormenta, nos enseña a tener la fuerza del búfalo para seguir hacia adelante, para no cansarnos, nos das tu agua, nos da el maná del cielo para seguir caminando. Y digo yo, gloria a Dios, porque todo esto es cosa de Dios y es cosa del cielo. Si no tuviéramos esas provisiones, nosotros moriríamos en pleno desierto, y sin embargo el Señor ahí nos ayuda a vencer a los gigantes, porque recordemos que David no fue el único que mató a un gigante, fue una historia puntual. Pero si vamos al caso, cuando Moisés también conquistaba otras tierras, o cuando otros conquistaban al pueblo, también me imagino que se deben haber encontrado con gigantes por los problemas que tenían. De Gad, por ejemplo, también eran gente que eran gigantes y también estaban a recordar. Pero nosotros salimos de ese lugar y vamos hacia adelante, que nos toma nosotros es el Señor. Él nos toma su mano para que nosotros podamos para que podamos seguir adelante. Entonces yo digo, gracias Señor por esa revelación, ¿no? Porque es algo muy importante. Nosotros podemos ver la tierra como algo normal, pero el Señor dice, no, yo soy la tierra. O sea, que la tierra prometida, el hijo prometido, el primogénito de Dios era Jesús. Entonces, hacia Él tenemos que ir. Si no vamos con Él, como dijo Moisés, si tu presencia conmigo no vas, yo no voy a ningún lugar. Tenemos que ir con su presencia. No podemos mandarnos solos sin la presencia del Señor. Porque Él va, tenemos, por ejemplo, si nosotros tenemos que ir a un lugar, decir, Señor, ¿será tu voluntad? Señor,
confírmame lo que tú quieres que yo vaya a ese lugar, y él te va a decir sí o no. Sí, así es. Pero si tú no vas conmigo, yo no voy a ir porque yo soy pan comido para el enemigo. Entonces, si su Así, presencia va conmigo, vamos buscando tierra, si no, no voy a hacer nada, imposible. A ver, exacto. así que Así bueno, es. mi amada, no sé si quieres terminar orando, puedes hacerlo. Yo creo que hay gente que quiere que oren o no sé, si ponen tu petición para que podamos cerrar, o si quieres agregar algo, no sé. Y pues sí, bueno, un poco más, nada más, y es con él que podremos, caminar sobre las aguas y pasar por el fuego y no nos ahogaremos ni nos quemaremos. Solamente es con Él, tomado de su mano, en su presencia, en su identidad como hijos, es que podemos pasar por el fuego y no nos quemará, como estuvo con Daniel, que estaba en medio del fuego y no le pasó nada, ni con los leones, porque cuando el Señor está con nosotros, nada puede hacernos daño y pasaremos sobre aguas y no nos ahogaremos con esos problemas tal vez que nos quieran ahogar o esas circunstancias que nos quieran ahogar, pero si está el Señor con nosotros, no nos ahogaremos ni nos quemaremos. Y pues tomarnos fuerte de la mano del Señor y no soltarnos, porque pues con Él solamente podremos vencer todo. Amén. Solamente con Él, Señor Jesús. Gloria a Dios. Y pues eso es lo que quería compartirles, mis amados hermanos, y espero que sea de bendición para cada una de las personas que lo vean, que lo escuchen. Y es por eso que dice la palabra que la fe llega por el oír y si el oír la palabra de Dios, y si esta palabra espero que llegue a todos los oídos y que sea de fe, que sea de valentía, que sea de esfuerzo, que sea de obediencia, con ese corazón dispuesto de escuchar al Señor y hacer lo que el Señor nos guía, que es todo lo bueno. Permaneceremos en Él y Él nos dará todo. Él nos da. Y pues eso, y espero, oro por cada uno de ustedes para que cada palabra que salió de mi boca sea de bendición, sea de entendimiento, sea de sabiduría, sea de comprensión para cada uno. Le pido a mi Dios Padre que los bendiga con su sabiduría, con su entendimiento, con su comprensión y con un corazón oyente y obediente a su amor, a su palabra, que es todo lo que Él quiere que pidamos, que seamos esos hijos obedientes, que seamos esos hijos que oyen su palabra y que la hacen, no simplemente que son oyentes, sino que son hacedores de su palabra, que si nosotros ponemos en obra su palabra, Él nos hará más, más y más fuertes y valientes con Él, Amén. porque la estamos poniendo por obra, no nada más la estamos oyendo, sino que la estamos poniendo por obra. Y el Señor nos bendice a cada uno de nosotros con sus palabras y poco a poco nos va revelando, poco a poco nos va enseñando. Él siempre nos está guiando porque siempre está dispuesto a guiarnos, a fortalecernos, a darnos su amor, su valentía para seguir firmes en Él. Amén. Pero es con un corazón dispuesto y obediente a hacerlo, a seguirlo. Y yo oro para que ustedes tengan ese corazón dispuesto más que todo, un corazón dispuesto, que es lo único que Él quiere, un corazón dispuesto a seguirlo, un corazón dispuesto a hacer su voluntad, un corazón dispuesto a escucharlo, a obedecerlo y a seguirle sin parar, porque su camino es bueno, es agradable y es perfecto. Y él nos va a dar la recompensa, porque la recompensa viene de Él a través de seguir a nuestro Señor Jesucristo, el único Señor y Salvador, y que si estamos dispuestos a seguirlo, Él nos dará todo. Él ya nos dio todo cuando hizo ese sacrificio en la cruz y ya pagó por todo, pagó por nuestra libertad, pagó por nuestros todos pecados, así es que somos libres y verdaderamente
libres en Él, pero cuando tenemos ese corazón dispuesto y obediente a seguirlo, a escucharlo y a hacer lo que Él nos dice, eso, eso oro para que sea puesto en cada una de las mentes, en cada uno de los corazones, en cada oído, en cada ojo que vea, que escuche esta palabra, que sea de bendición, que sea de edificación, que sea de revelación para cada uno de ustedes. Y bendigo porque mi Señor Jesús les llene ese corazón de amor y de obediencia a Él, y ese corazón dispuesto a seguirle. Y ya verán que tendrán la recompensa mucho más abundante, porque Él es la tierra prometida en la cual hay que entrar. Y hay que ir de conquista en conquista y de victoria en victoria, pero solo con Él lo podemos. Solo con Él lo podemos todo, solo con Él podemos obtener cada victoria en cada una de nuestras áreas, en cada una de las áreas de nuestra vida, de nuestras decisiones, de nuestros pensamientos. Solo con Él podemos conquistar toda la tierra, toda el territorio que se nos ponga enfrente. Es con Él que podemos conquistar y vencer. Solo con Él. No sé si quiera despedirnos, profeta. No, creo que no, porque la verdad que fue un tema muy bueno, un tema realmente revelado y, y es entendible. Yo creo que eso encierra todo lo que es toda la parte de conquista, porque es como decir, vamos a vencer siempre y cuando tengamos al Señor en nuestras vidas, vamos a vencer siempre y cuando Él vaya agarrados nosotros de su mano. Porque a veces he escuchado gente decir, ay, pero Dios me ha soltado la mano. No, nosotros no soltamos la mano, nosotros lo que tenemos que tratar de no soltarnos de su mano, porque para nosotros tiene grandes cosas. No es porque nosotros seamos ministros, no. Hay hermanos, el Señor tiene preparado cosas grandes también para sus vidas, pero hay que poner una parte, porque el Señor pone su parte, pero uno también tiene que poner la otra parte de decir, yo voy a seguir y yo voy a vencer. Exacto. Y empezar a declarar la palabra. Voy a vencer mi parte económica. Voy a vencer la enfermedad. Voy a vencer lo que tenga. Entonces uno se levanta y empieza a declarar la palabra, y cuando tú declaras la palabra por fe, se hace. Porque dice que si se declara por fe, será hecho. Cuando Jesús soltó la palabra de sanidad al soldado romano que fue a su siervo, le soltó la palabra de sanidad, Jesús no tuvo ni siquiera que ir, sino que soltó la palabra y él fue sano. La palabra. Exacto. Sí. Entonces la palabra tiene poder. Cuando nosotros decimos y declaramos con nuestra boca que somos libres, o declaramos con nuestra boca que somos libres de la enfermedad, que somos libres del pesar económico, que Dios va a traer cosas nuevas para nuestras vidas y lo decimos con fe, pues por tu fe será hecho. Gloria a Dios. Bueno. Y bueno, nada. La palabra estaba en el principio y la palabra era Dios y la palabra estaba con Dios. Y por su palabra fue declarado todo. Por la palabra se hizo el mundo, se hicieron todas las cosas. Así es que es la palabra. Ese gran poder es el que tenemos en nuestra palabra, porque la palabra es el Señor. Amén. Y eso es lo que el enemigo siempre ha querido, mantenernos callados para que no sepamos esa verdad, de que el poder está en la palabra, porque la palabra es el Señor. Amén. Ok, pues es una bendición haberlos acompañado, haber estado en esta plataforma con la profeta Leti, una bendición, un gran honor. Amén. Que nos permita, profeta, compartir la revelación del Señor, porque es la revelación del Señor y es la palabra del Señor. Y pues, amén. Bueno, un gran honor. Es un placer haberte tenido en la plataforma. Yo creo que no va a ser la primera vez, porque siempre ando con ustedes por ahí. Esperemos que no, y pues nada más hacer una atenta invitación de que somos ministerio
internacional, solo Jesús, bueno, solo Jesús Salva, Ministerio Internacional, y pues la palabra está confirmada en Hechos 4:12. Y saludos de mi esposo también, una bendición poder compartir tanto mi esposo como yo en esta plataforma de usted, profeta Leslie, y una bendición conocerla. Amén. Que el Señor nos haya juntado, nos haya puesto en el mismo camino para revelar su palabra y compartirla más que todo, y poder ser de bendición para otros, así como Él nos bendice con su palabra, y un honor poder compartir la bendición que nos da el Señor a través de usted y de esta página, de esta plataforma. Amén. Bendiciones, les amamos en el nombre de Jesús, con el amor de Jesús les amamos y les bendecimos. Amén. Bendiciones, mis amados. Amén. Bendiciones, mi amada. Bendiciones. Nos estamos viendo. Bendiciones en abundancia. Gracias. Bye. Bien. Y bueno, para los que se han conectado, que el Señor les bendiga grandemente, y nos estaremos otra vez conectando en otro momento. Y bendigo a cada uno de ustedes, les doy gracias a Dios por sus vidas, y principalmente por apoyar esto de esparcir, de esparcir la palabra, ¿no? De sembrar la palabra, ¿verdad? Así que bueno, que el Señor les bendiga grandemente, y será hasta la próxima.